Yo me planteaba para la apertura un desafío, hablar sobre un desafío que tiene el sector. Me pasó justo el fin de semana en una reunión de compañeros, ex compañeros de secundario, en donde mi compañero de banco en el secundario, que es abogado, tiene una agencia digital de turismo. Y Walter, mi compañero, me decía, lo invité a que venga a hablar, pero justo hoy no podía. Me decía, la verdad, Germán, que me está costando mucho. Él nació en lo digital, o sea, él no es una agencia tradicional, él empezó como una agencia digital, no es obviamente ni Despegar ni Al Mundo, es una agencia más chica, pero siempre trabajó con lo digital. Y me decía que se lo están comiendo los gastos. El tema que tenemos hoy en el sector, en todo lo que es digital, estamos viendo que todo lo que tiene que ver con servidores en Amazon, costos en dólares, los promocionados de Facebook, los promocionados de Instagram, los que se envió de mailing, gran parte de nuestros gastos, los ingenieros, los tenemos en dólares. Y cuando por el otro lado tenemos muchas veces las empresas de tecnología, ingresos en pesos, porque trabajamos obviamente en un mercado local. Y él me decía algo que tiene razón, me dice, yo tengo un margen muy chiquito, ese pequeño margen me lo come hoy todos los servicios relacionados con la tecnología y estoy viendo realmente cómo sigo. Y lo más importante que me dijo es, lo importante para mí es vender, que creo que es un poco lo que le pasa al sector, ¿no? En el sector, para las inmobiliarias, para los desarrolladores, lo importante es vender. Y no sé si es tan importante que invertamos tanto en tecnología o que sostengamos grandes redes de tecnología. Y creo que ahí está un tema que tenemos que debatir, tal vez de acá a los próximos Real Tecno, para ver cómo seguimos creciendo en este segmento, ¿no? Ahora les voy a presentar al primer disertante. La verdad que un honor tener va a hablar sobre una visión académica de las nuevas tendencias. Tenemos a Roberto Igarza, un honor. Roberto es ingeniero con doctorados, docente, investigador y consultor en comunicaciones. Fue director de carreras y posgrados, vicedecano y decano en estudios relacionados con la comunicación, las tecnologías y la educación. En el año 2008, fíjense, ya en el año 2008 él había publicado 2 libros, uno que se llamaba La Cuarta Pantalla y el otro Estrategias de Convergencia. O sea, él, para escribir en el año 2008 el libro llamado La Cuarta Pantalla, que obviamente se refería a esto, imagínense cuánto antes estaba pensando en el celular, ¿no? En cómo nos iba a cambiar la vida a todos. Un pionero, Roberto, en el tema. Junto con José tuvimos el gusto de conocerlo, lo tuvimos de profesor, en realidad dirigía una carrera en gestión de contenidos en la Universidad Austral. Roberto, gracias por estar acá. ¿Esto, no? Sí. Listo. Hola, hola. Gracias. Bueno, muchas gracias, Germán. Gracias, José, por la invitación. Bueno, la invitación es ayudarlos a tomar cierta distancia, probablemente porque el resto del día ustedes estén muy próximos a lo que conocen, a lo que desarrollan cotidianamente y son capaces tal vez mucho mejor que yo y mucho mejor que cualquier miembro del mundo académico, de entender acerca de lo que está sucediendo como comportamientos de compra y los comportamientos sociales acompañando los comportamientos de compra. Como miembro de la Academia Nacional de Educación me referiré muy lateralmente a elementos que hacen a la sociedad del conocimiento, pero me parecía interesante, ante la invitación, hacer un breve planteo vinculado con lo que significa hoy el concepto ciudad, una ciudad planeta, y los 4 factores que me parece pueden incidir a la hora de repensar el posicionamiento de bienes y servicios en una ciudad planeta, convertida en algún momento de la historia en algo sumamente significativo para la vida de millones de personas. No hace falta que les explique que las megalópolis juegan un rol esencial en la sociedad actual. Y comenzando por eso,
Yo quisiera recordar muy brevemente que las ciudades no es un invento de la modernidad, aunque obviamente es un factor que hace a la modernidad. No podríamos estar hablando hoy en términos de la modernidad y de la modernidad tardía, en los términos que lo estamos haciendo, si no fuese por este larguísimo desarrollo del concepto ciudad a lo largo de la historia de la humanidad. Pero también señalar que el crecimiento de la población urbana no solamente es más rápido, sino va a seguir siéndolo mucho más rápido, aun cuando se amesete el crecimiento de la población mundial. Para tener idea de la magnitud de lo que está aconteciendo, tomando estadísticas oficiales de las Naciones Unidas, uno podría decir en 1950, referirnos al último siglo, 30% de los habitantes del planeta vivían en zonas urbanas. En el 2014, por primera vez, las estadísticas de las Naciones Unidas, estadísticas oficiales de los países, hablan de un cambio en la historia de la humanidad. Hay más personas viviendo en las zonas urbanas que en las zonas semirurales y rurales, que evidentemente hay potencias sociodemográficas que están cambiando el ritmo de crecimiento de la población urbana. China está construyendo 200 megalópolis. Megalópolis, estamos hablando de construcción donde no había nada, de ciudades de al menos 1 millón de habitantes. Recordemos que Brasil tiene y tuvo y tiene expectativas de crear por lo menos una docena de ciudades nuevas. Acre y Río Branco en los estados pegados a Perú, en el norte de Bolivia. Hay una tendencia a generar nuevos espacios urbanos. De algún modo, como fenómeno, uno lo puede percibir a la distancia. Si extrapolamos esas cifras, tendríamos que prontito, 2050, para muchos de ustedes, yo ya miro la línea de llegada con cariño, pero algunos de ustedes no, y por lo tanto van a ser probablemente ciudadanos de esas áreas urbanas que van a representar el 70% de la población mundial y que además, hablando de grandes ciudades, va a representar 2/3 de la población mundial. San Pablo y México compiten por el liderazgo en América Latina con del orden de los 22 millones de habitantes. Por supuesto que en la urbanidad se produce gran parte del producto bruto y esto implica no solamente agregar valor y riqueza, sino también consecuencias del punto de vista de los gases con efecto invernadero. Es decir, hay en esto evidentemente una carga ambivalente para la sociedad en su conjunto. Administrar lo que está sucediendo en términos de acumulación de grandes poblaciones en los grandes centros urbanos implica reconocerle la gran capacidad que tiene para generar más de la mitad del crecimiento económico anual del mundo, pero al mismo tiempo la ambivalencia y el desafío que representa para el tratamiento de lo que nosotros producimos como conjunto y colectivo humano. Además, esto es producto de algo importante, un factor probablemente que disrumpa la historia de la última etapa de la modernidad. Los grandes procesos migratorios representan hoy un flujo permanente anual del 2% de la población mundial. Es decir, que constantemente, todos los días, hay personas que están migrando, no estamos hablando de turistas, están migrando, en general de las zonas semirurales y rurales a las zonas urbanas. Eso significa poco, si ustedes toman el 100% de la población mundial, pero significa un gran récord en la historia de la humanidad, con un agravante. Cada 10 años eso aumentaría de un 50%. Significa que en los próximos 10 años veríamos un 1% más de la población mundial migrando. Esto tiene que ver con las causas de cambio climático, las consecuencias de un hiperconsumismo, una atracción natural producida por lo que las ciudades representan respecto de la semiruralidad o la ruralidad. Pero en síntesis, se está produciendo algo importante, que es un grupo de personas muy numeroso a nivel mundial que migra hacia las grandes ciudades. Entre otros, son migrantes los numerosos estudiantes que deciden ir de una localidad a otra, por eso son hiperurbanos. Para muchos de ellos no existe nada entre 2 grandes ciudades. Y esos son muy numerosos.
En la Argentina, según la estadística del Ministerio de Educación, había unos 55.000 estudiantes extranjeros en universidades públicas. Si le sumamos un porcentaje parecido, si no mayor, en algunos grandes centros urbanos vinculados con universidades privadas, ya tenemos una población muy importante vinculada exclusivamente con el estudio universitario.